¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarle en este espacio de análisis Catalejo, que es una coproducción del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH de la UDG y Canal 44. Muchas gracias por estar con nosotros. En la emisión de hoy hablaremos del 70 aniversario del derecho al voto de las mujeres. Y para ello hemos invitado en esta emisión a la doctora Raquel Edith Partida Rocha. Ella es coordinadora de la Maestría en Estudios de Género del CUCH. Doctora, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. La doctora Susana Muñiz Moreno, coordinadora del Centro de Estudios de Género del CUCH. Doctora, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Y la maestra Melissa Amezcua Yepes, profesora investigadora del Departamento de Estudios Políticos y también es presidenta de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas en Jalisco, la AMECIP. Maestra, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y bueno, en esta emisión, como ya mencioné, hablaremos del 70 aniversario del derecho al voto de las mujeres. Y bueno, el 17 de octubre de 1953, el entonces presidente Adolfo Ruiz Cortines promulgó las reformas constitucionales que otorgaron el voto a las mujeres en el ámbito federal. A 70 años del voto a las mujeres, ¿qué avances consideran ustedes que se registra precisamente en la agenda política para seguir avanzando en lo que son sus derechos político-electorales de las mujeres? Iniciamos con usted, doctora Raquel Edith. A mí me gustaría, Rocha. Antonio, antes de iniciar, ¿sí? ¿Por qué se da el derecho al voto hace 70 años? Tiene un proceso histórico y un antecedente. Después de la Segunda Guerra Mundial, los diferentes países empiezan como a legitimar y a reconocer los derechos de las mujeres, y una manera de legitimar el derecho de las mujeres es a partir de la participación política, ya en la conformación de partidos. Si bien antes, a principios del siglo XX, con las sufragistas y todo este movimiento que se dio en la participación de las mujeres, se consolida ya el proyecto de mujeres en partidos políticos después de la Segunda Guerra Mundial de una manera más institucionalizada, más estructurada, y bueno, pues eso, México después del 48 hasta el 53 es cuando ya se reconoce la posibilidad de que las mujeres podamos votar y que estemos ya formalmente constituidas dentro del poder legislativo y en las estructuras de los partidos. Y los avances, pues, aunque parece que no hemos avanzado, bueno, pues sí se ha avanzado en el sentido que ya tenemos ahora la paridad de género en las diferentes legislaturas y los congresos. Y bueno, pues esto ha sido un proceso que ha llevado un largo aliento, con un largo aliento, y que bueno, de 1953 ahora al 2016, cuando se votó y se aprobó el derecho al voto de la paridad, pues vamos ahí avanzando despacio, pero con pasos firmes. Así es. De hecho, la reforma fue el 2019, la de paridad de género. Se aprobó en 2019 concretamente. Doctora Susana Muñiz, sobre este tema. A mí me parece que la conquista del sufragio femenino es un ejemplo muy claro del regateo de los derechos de las mujeres, si uno considera toda la historia que eso tomó, ¿no? Nos cuenta la historia que en el Congreso Mundial Abolicionista que se dio en 1840 en Inglaterra, esto todavía no era en México, están hablando justamente de la participación de ciertas personas que estaban excluidas de la ciudadanía, ¿no? Las personas de color, sobre todo. Entonces entran las mujeres allí y no las dejan tampoco ni siquiera participar en ese Congreso por el sufragio. Entonces en 1848 dicen las mujeres, pues hacemos nuestro propio Congreso, y se van a Nueva York y hacen su propia convención sobre el sufragio. 1848. Es hasta 1900 y cachito que empiezan en distintos países a conceder el voto, pero no universal, ¿no? Que bueno, que voten, pero solo las que estén casadas, o solo las que estén educadas, o solamente en elecciones municipales, pero acá no. Es decir, con muchas trabas. Aquí en México, desde el Congreso Feminista de Yucatán, ya estaba la demanda por el sufragio. Incluso en el Constituyente del 17 estaba la propuesta, pero tampoco pasó, y el tipo de argumentos era, se les cuestionaba a las mujeres que para qué querían votar, ¿no? Hay una frase famosísima, Hermila Galindo dice, pues por las mismas razones que los hombres,
para defender nuestros intereses, los de nuestras familias y los de la patria. Pero eso fue en 1917, llega a 1947 donde las dejan votar, pero solo en las municipales. Entonces, tiene que llegar a 1953 y ándale pues que vayan a votar, incluso la manera en que se frasea dice que el presidente estuvo dispuesto a otorgarles, ¿no? Para hacerlas partícipe del proceso de la industrialización del país y pues que fueran a chambear, ¿no? Pero es hasta los 70s cuando realmente empiezan a ejercer el voto y empieza a haber candidaturas. Y lo vemos, pero lo vemos como a cuentagotas, porque el voto no es el único de los derechos políticos, ¿no? El derecho a ser votadas. Entonces tuvo que haber reformas para poder, mecanismos de adelanto a partir de cuotas. Y ahorita si quieren contamos toda la historia de la acción afirmativa, que es una historia de regateos, desde el 90 y tantos, el 2000 y tantos, el 2019, hasta todavía este año peleándonos por las reglas electorales y las cuotas de participación. Por supuesto. Y además el derecho al voto se dio con la reforma constitucional del 53, pero ya el voto fue 2 años después, hasta 1955. Doctora maestra Melissa Amezcua. Gracias, así es. A mí también me gustaría hacer un breve recuento histórico. Sobre todo, algo que mencionaba Susana, esto fue y es un fenómeno transnacional, ¿no? Entonces, pensar el voto en México en lo particular, nos perdemos mucho de vista, ¿no? Las influencias que venían de fuera, ¿no? Entonces, incluso en el siglo XIX, que son las primeras formulaciones explícitas y en el ámbito público de las mujeres por la búsqueda del derecho al voto, lo vemos ya en México desde entonces, ¿no? Algo que creo que es también clave mencionar en términos de la historia, ¿no? de esta conquista es la militancia, ¿no? Y el activismo de las mujeres sufragistas íntimamente relacionado con el movimiento revolucionario, ¿no? O sea, la revolución trajo consigo también una gesta única, ¿no? En términos de la voz, del activismo, de la militancia, ¿no? De las mujeres. Y esto encontró además un espacio idóneo en un periodo muy único también de nuestra historia, que fue el periodo cardenista. Y fue en el periodo cardenista en donde por primera vez se acepta, ¿no? A nivel constitucional el derecho al voto. Sin embargo, no logró tener el fruto, ¿no? Que debería de haber tenido ya a nivel estatal, por lo como mencionas, ¿no? Los regateos, las luchas también estatales, ¿no? Que en cada estado y los congresos estatales. Y creo que esta mirada histórica es crucial para entender que el proceso de democratización que implica también el derecho al voto, pues nunca es lineal, ¿no? Y hay avances, hay retrocesos y nos encontramos precisamente en uno de ellos. Yo creo que tenemos grandes avances en materia de la conquista, ¿no? De derechos políticos, pero estos no están, no podemos pensar que están completamente ganados, ¿no? Así es, efectivamente. A mí algo que me llamó la atención es que, por ejemplo, en 1948 fue publicada la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero para ese año, en 1948, las mujeres en México aún no podían votar en las elecciones y sin un permiso especial tampoco podían trabajar ni tener propiedades a su nombre. Sí podían trabajar, pero no tenían los derechos. Con un permiso especial. Sí, pero no, tampoco hay que rehabilitar y no hay que confundir a los televidentes. Sí podían trabajar porque las mujeres en México habían trabajado en industrias desde finales del siglo XIX, principios del XX. En la fábrica de Río Grande que tenemos aquí en El Salto tenemos grandes mujeres que trabajaban industrializadas y asalariadas y sí estaban en la participación. Lo que la participación política no era muy factible porque era un coto muy determinado para los gobiernos que estaban en proceso, pero también para los dueños de las grandes haciendas que estaban en su momento. Y también nomás para acotar también al público, Antonio, la paridad de género en el estado de Jalisco, en el Congreso anterior, en el 2017 se aprobó aquí en el estado de Jalisco. Sí, entonces vamos es la segunda emisión de paridad de género de un congreso. Entonces llevamos 2 periodos con un congreso con paridad de género, nomás para acotar ahí, y no es el 2019. 2019 fue a nivel federal. A nivel federal y a nivel local empezó en 2017 y ahí pues se enarbolaron varias luchas y varios grupos de mujeres, diputadas y demás, se cohesionaron para poder sacar adelante esta iniciativa y bueno, pues ha sido un estire y afloje y es parte del proceso y de la lucha de las mujeres en la participación electoral y en la participación de los congresos. Sí, muy bien.
bien. Y como decía la doctora Susana Muniz, pues a cuentagotas, ¿no? Ha sido a cuentagotas. Sí. Permítanos, vamos a hacer una pausa breve, regresamos, esto es Catalejo, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en Catalejo. El tema de la emisión de hoy, 70 aniversario del derecho al voto de las mujeres en México. Y bueno, en la actualidad la presencia de las mujeres en los cargos de elección popular es una realidad incuestionable. Y algunos datos así lo señalan. Por ejemplo, todavía no hay presidenta, pero es indudable, incuestionable que para el 2024 pues se habrá de elegir una mujer presidenta, a menos de que ocurra algo pues muy extraordinario, ¿no? Pero lo más probable es que haya la primera mujer presidenta en México. Actualmente 10 entidades federativas están encabezadas por mujeres. Recientemente en el Estado de México, con la maestra Delfina Gómez, es el 28.1% de los gobiernos que hay en el país ya son mujeres. Y de diputadas ya está 50% por esta reforma que se hizo en el 2019, paridad en todo. De senadoras también está ya 50%. De diputadas locales en todo el país hay 606 diputadas, el 54.5%. Y de presidentas municipales hay 522 presidentas municipales. Ahí sí, tan solo el 25% de las presidencias municipales están por mujeres en el país. Doctora Susana, usted mencionó algo muy importante, a cuentagotas se van logrando esto, y bueno, estas cifras así lo revelan concretamente. Sí, ha sido a base de conquistas, de luchas de muchísimas mujeres y también de que han logrado que se establezcan regulaciones y mecanismos de acción afirmativa obligatorios para los partidos en la postulación de las candidaturas. Es decir, en la medida en que tú dejas a la discrecionalidad, por ejemplo, de un partido que ponga las candidaturas que quiere, y entonces la gente que vote como quiere, etcétera, hemos visto que lo que juega es un poco la tradición y lo que ha sido, ¿no? Entonces, los mecanismos de acción afirmativa y de adelanto de la mujer lo que han establecido son reglas para garantizar que cierto tipo de candidaturas y cierta cantidad de candidaturas sean para candidatas mujeres, pero eso no ha sido fácil. La reforma de la paridad en todo es una de las más ambiciosas, pero empezó con déjame 30%, aunque sea de las candidaturas aquí, y siempre, no sé si se acuerdan de las Juanitas y cuando se acuerdan todos esos mecanismos para darle la vuelta a las reglas que les establecían a los partidos. Entonces no es solo cuentagotas, sino es una estira floja donde hay que seguir estirando, y lo que se va ganando en la siguiente elección puede irse para atrás. Entonces es como estar en el pie del cañón por defender los derechos electorales, los derechos políticos de las mujeres. Incluso esta paridad en todo todavía está pues muy cuestionada porque se postula a mujeres, pero a cargos y en lugares donde se sabe de antemano que no van a ser muy competitivas y que van a perder. Y a los hombres se les sigue dando el privilegio de competir en elecciones que de antemano se sabe que podrían ganar, ¿no? Doctora maestra Melissa Amezcua. Gracias. Sí, creo que en este caso es evidente también, ¿no?, el debate actual en torno a eso, ¿no? Por ejemplo, el caso de actual, ¿no?, que se está debatiendo respecto a si las gobernaturas que están en juego, estas 9 gobernaturas, 5 van a ser mujer o no. Es todo un debate, ¿no? Y creo que es un debate que pone a prueba muchas de estas conquistas, pero también muestra muchas de las resistencias institucionales que todavía existen, ¿no?, frente a estos avances. Creo que ahí es donde hay muchos retos y definitivamente hacia adentro de los partidos políticos hay todavía un gran camino a recorrer, ¿no?, precisamente para asegurar la lucha, ¿no?, que por la igualdad rinda los frutos que debería de rendir. Entonces, esperamos allí unos debates, creo que álgidos, ¿no? Bueno, fue un debate tan álgido recientemente que hasta se votó en contra, el Consejo General del INE votó en contra por confusión que hubo de las consejeras y los consejeros, pero finalmente se va a reponer la sesión y entonces habrá de aprobarse ya esta reforma para que de las 5 candidaturas a gobiernos pues sean para mujeres, ¿no? Y sobre todo en entidades donde haya que puedan ganar, que sean competitivas. El caso sería Jalisco, que pondría pues en problemas al partido actualmente en el gobierno, en el Estado. Doctora Raquel. Antonio, yo lo que puedo comentar es de que el proceso electoral de la presidencia de la República, de las posibles 2 candidatas de mujeres, pues viene a asegurar una presencia importante en la participación de las mujeres como entes y liderazgos políticos. Lo que nosotras cuestionamos en el fondo
es que si estas mujeres, cualquiera de las dos que lleguen a presidentas, ahí tenemos un debate bien interesante. Si el que te garantiza una mujer, te garantiza perspectiva de género, una política inclusiva, perspectiva de género, y vaya a agotar las agendas de género que requieren las mexicanas en todo ancho y lo largo del país. Entonces aquí el debate es, si las mujeres, estas dos precandidatas posiblemente que llegasen a ser presidentas, vienen a responder a las necesidades que tenemos la mayoría de los grupos de las mujeres, que somos el 52% somos la población de mujeres mexicanas, y si esto vendría a solucionar muchos problemas. La gran incógnita y el debate es que no importa que llegue aunque sea mujer. Entonces, pero ¿qué tipo de mujeres? ¿Qué tipos de mujeres tenemos que ir preparando, ir formando para que lleven una agenda congruente con iniciativas que realmente vean por los equilibrios de las mujeres en programas sociales, en programas económicos, y no solamente que sigan trabajando para el partido político patriarcal? Mira, por ejemplo, cuando analizamos partido por partido cómo está su estructura, vemos mujeres presidentas en el estado de Jalisco de partidos, pero cuando les vemos y revisamos sus agendas de género o cuánto le invierten a la capacitación de género, pues vemos que no hay una realidad realmente de cambiar sus estructuras en los partidos políticos. Los partidos un poco más independientes, como es el de Futuro y de Hagamos, pues en Hagamos hay un hombre presidente y tenemos una vicepresidenta que es súper talentosa, pero no está de presidente. Entonces, ahí estamos siempre preponderando en la estructura de los partidos políticos, que yo mantengo la hipótesis que los partidos tendrán que reestructurarse y renovarse y modernizarse y ponerse a la altura de los debates que se requieren, pues para que su electorado crea en el electorado, crea en los partidos y no en la simulación ni en los supuestos de poner gente que la ponen de punta de lanza, pero atrás les hacen el trabajo. Entonces, eso es lo que se tiene que estar como valorando. Ahora que ya tenemos el 70 aniversario, que ya tenemos paridad en todo, tendríamos que trabajar las mujeres por conformar liderazgos auténticos, sólidos, que preparen o pongan la agenda de género en sus iniciativas políticas. Hay otro tema, no son independientes las políticas, ni económicamente ni políticamente, las tienen agarradas del cuello, no pueden tomar decisiones, salvo alguna o dos, todas corresponden a un grupo político determinado. Y entonces, ¿qué autonomía pueden tener? ¿Qué las legitima, qué las valida para tomar propuestas si no son consultados por sus grupos patriarcales que las puso en el poder? De cualquier partido, ¿eh? Sí, sí. Te estoy diciendo, Morena, MC, PRI, las que me pongas son la misma estructura, la misma lógica, y eso es lo que tenemos que cuestionar. Para el 2030, para los objetivos del milenio del sustentable, que se supone que vamos a tener paridad en todo, o sea, ¿cómo vamos a cohesionar esos liderazgos? Vamos a seguir siendo la simulación que a mí me pone fulano porque tengo que corresponde a una familia, o porque vengo de liderazgo sindical o liderazgo empresarial, porque así ponen sus cuotas de poder todos los candidatas y las candidatas y los candidatos representan cuotas del ajedrez político y económico del estado de Jalisco y a nivel federal. Entonces, ¿cómo vamos a cohesionar? ¿Cómo vamos a cambiar? ¿Cómo vamos a tener mujeres con un liderazgo auténtico en donde no les tiemble la mano de decir, es que yo quiero sacar esta iniciativa? No, primero tienen que preguntarle a sus padrinos políticos, hombres, para que las dejen funcionar, para que les dejen a obrar, les den manga ancha de poder. No, aquí no te metas, no puedes participar en eso, o yo te autorizo o no te autorizo. No, porque yo hice el consenso ya hice el amarre con Chema Martínez, ya hice el amarre con no sé quién.
así se trabaja políticamente. Entonces, esos liderazgos, la pregunta es, Antonio, ¿queremos esos liderazgos en las próximas elecciones? No, las del 2024 así van a ser, pero para los próximos años, para el 2027, 2030, ¿qué liderazgo tenemos? ¿Qué responsabilidad tenemos las mujeres para estar creando, formando conciencia de otro tipo de liderazgos, que sean autónomos independientes del poder patriarcal? Y donde sea y como sea, de manera horizontal y vertical. Por supuesto. Y ese sería, yo les preguntaría, ¿cómo hacer entonces? Porque es evidente que el hecho de que una mujer gane una gubernatura, una presidencia municipal o la presidencia de la República, pues no garantiza el impulso de la agenda de género, en ningún sentido, ¿no? Por todo eso que usted decía, las cuotas que hay en los partidos, los padrinos políticos en general, pero vamos a hacer una pausa y seguimos hablando del tema. Esto es Catalejo, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en Catalejo. El tema de la emisión de hoy, el 70 aniversario del derecho al voto de las mujeres. Y como mencionaba precisamente la doctora Raquel Partida, según la información del INE, en noviembre del 2022, la lista electoral se conformó por 94.9 millones de personas, de las cuales 51.9, como decía la doctora, 52%, pues son mujeres en esta lista. Y la pregunta quedó, que yo les hacía, ¿cómo desligarse precisamente? Porque el hecho de que una mujer gane, pues no garantiza el impulso a la agenda de género, y cómo desligarse de todas estas estructuras patriarcales de los partidos políticos, como ya mencionaba la doctora Raquel Partida. Doctora Susana Muñiz. A mí me gustaría hacer una precisión sobre el argumento o el cuestionamiento de para qué queremos a las mujeres representándonos paritariamente en los espacios de poder, ¿no? Y el caso aquí en Jalisco, tenemos una bancada paritaria, la famosa bancada de mujeres, y uno ha cuestionado muchísimas veces cierto tipo de reformas que están congeladas o cierto tipo de reformas que se han aprobado que son regresivas, habiendo mayoría de mujeres en el Congreso. Yo creo que el punto es que efectivamente tenemos que reconocer que la presencia de las mujeres no es condición suficiente para las transformaciones que requerimos las mujeres, pero sí es condición necesaria. Es decir, si las mujeres no estamos en los espacios donde se toman las decisiones, se colocan las agendas, se asignan los recursos, se determina qué es lo que se va a discutir y qué es lo que no se va a discutir, no tenemos absolutamente ninguna oportunidad. Y apenas diría yo, está apareciendo, como en los espacios del poder legislativo, una paridad, pero no está en los espacios municipales, no está en las gubernaturas y en otra serie de espacios de decisión y de poder. Entonces tampoco podemos decir que las mujeres ya estén consolidadas en el poder. ¿Cómo hacer para que su poder sea real? Yo creo que se tienen que afianzar. O sea que nos tenemos las mujeres que colocar y afianzar en estos espacios de una manera que el poder que se ejerza no sea tan frágil como que dependa del padrino político. Y como usted señala, doctora, hay muchas iniciativas en el Congreso, aunque es una legislatura totalmente paritaria, pero muchas de las mujeres legisladoras son presidentas de comisiones y las iniciativas se atoran precisamente en comisiones donde son presididas estas comisiones por mujeres, y quienes más las detienen son las mujeres que forman parte del partido en el poder, lo que señala, ¿no? Maestra sí, Melissa definitivamente. Yo creo que, como bien dice Susana y como dicen grupos, ¿no? de académicas que creo que han impulsado mucho el análisis de estas que parecen paradojas, ¿no? La presencia no es la agenda, ¿no? Definitivamente, y no podemos pensarlo así. Lo que yo creo que es crucial sí pensar es que esto debe de implicar una nueva forma de pensar el poder, de cómo ejercer el poder y también de cómo hacer política. ¿Por qué? Porque la mayoría de las mujeres que vienen sobre todo de la militancia, de los feminismos, de esas generaciones y de esas historias, son portadoras, ¿no? También de nuevas formas de pensar el cómo nos relacionamos hombres y mujeres en el ámbito de la distribución del poder y la organización colectiva. Por lo común, ¿no? Entonces creo que esta es una agenda que ya no solo involucra a mujeres, es una agenda compartida. Esta es una agenda que como ciudadanos, hombres y mujeres, tenemos que sacar adelante y que las mujeres, como también dice Susana, lleguen al poder, es el punto de partida.
el punto de partida y a partir de ahí el poder construir esta otra forma de hacer política. Y para eso necesitamos a mujeres que piensen igual y continúen militando y continúen con su activismo aún dentro de los espacios de poder, ¿no? Ese no se acaba, ese se continúa ahí, en el partido en el que estás y golpeando y luchando por tener esa autonomía y esa independencia. Entonces creo que es un inicio esta paridad, ¿no? Que creo que es un gran avance, pero es un inicio de otras luchas sin lugar a duda. Sí, paridad en todo, y yo preguntaría, entonces también tendría que haber paridad en iniciativas de ley que presenten hombres legisladores y mujeres legisladoras. Pues yo creo que sería muy complicado llegar a ese punto, ¿no? Hay un informe muy interesante que seguramente ustedes conocen del Foro Económico Mundial, Informe Mundial de la Brecha de Género 2022, y precisamente todos estos avances, acciones y reformas que llevaron a una mayor participación política de las mujeres han colocado a México en el lugar 15 de 146 países. O sea, yo diría, pues no sé si esté mal el lugar número 15 o si está bien, no lo sé. 15 hacia abajo, 15 hacia arriba, no, acláranos. Pues de arriba hacia abajo, en el lugar 15. No, en la parte política, en el Foro Mundial, te hacen 4 indicadores, para ellos te miden. 1, paridad en la cuestión de salud y educación, y ahí salimos bien evaluados en México. En el 2017, paridad en participación política, salimos más mal evaluados, y ahorita ya estamos, ya se evaluó. En donde no hemos podido repuntar es en paridad económica. Ahí sí estamos súper reprobados. Entonces, sí, hacen un checklist, el Fondo Mundial, y te dice, a ver, y te evalúan. Entonces, en temas de salud, de educación, de niñas, porque tenemos un porcentaje grande de participación en las escuelas de niñas en salud, ahí bien. Y lo del 2000, esto de paridad política, pues es reciente. O sea, lo que estamos ahora empujando, pues es las posibilidades de abatir las brechas de desigualdad económica, bueno, pues que tiene todo otra problemática, y yo creo que eso nos va a tardar un poquito más. Por supuesto, y además de que señala el lugar 15 de 146 países a nivel mundial, a nivel de América Latina, México está en el lugar 3. Si me lo permites, complementando lo que está diciendo la doctora Raquel, el índice, esto que habla las brechas de género del Foro Económico, lo que nos empuja hacia arriba en la lista es la esperanza de vida al nacer, que es paritaria de hombres y mujeres, y la matriculación en educación básica, que es paritaria en hombres y mujeres. Eso nos lleva hasta el fondo. Tú quitas esos 2 indicadores y nos vamos abajo del lugar número 100. O sea, sobre todo por lo que concierne a la paridad en términos económicos, que acaba de salir justamente la ENIG, ¿no? La encuesta de ingreso y gasto en hogares, donde se habla de una brecha del 30% en los ingresos. Acaba de salir la encuesta nacional de sistema de cuidados, donde se hablan unas brechas enormes en la distribución del trabajo no remunerado y remunerado, ¿no? Acaba de ganar alguien el premio Nobel enfatizando lo que estamos diciendo, y queda muchísimo camino. Y yo lo que quisiera aquí decir es que estas desigualdades o brechas en el terreno económico, en el terreno de la educación, en el terreno político, no están desconectadas. O sea, no es que pase por un camino una sola. Y nada más pongo un ejemplo, voy a poner un ejemplo. En la encuesta mundial de valores que mide la disposición a la participación política de las personas, ¿no? Los hombres y las mujeres expresan aquí en México más o menos una igualdad de interés e inclinación por enterarse por los asuntos políticos, por discutirlos con sus amigos. Sin embargo, las mujeres tienen menos participación en la política cotidiana. Me refiero a ir a un meeting, a una marcha, un boicot, participar en otras formas de acción política en menor medida que los hombres. Pero esto es atribuible a que tienen que planchar, tienen que cocinar, tienen que estar en la casa, etcétera. Es decir, hay otra manera en que se taxa o que se impone, se limita el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en maneras en que no se ocurre con los hombres. Ya ni hablamos ahorita de la violencia política en razón de género, que también sería otro fenómeno. Sí, esta encuesta que les mencionaba, el Informe Mundial de Brecha de Género, dice que en empoderamiento político México está en el lugar 15, el porcentaje de logro es 49% nada más. El porcentaje de mujeres en el Parlamento, México está el número 1, el 100% aquí, el número 1. El porcentaje de mujeres secretarias de Estado está en el lugar 20º, el porcentaje de logro 73%, y años con una mujer como jefa de Estado está en el lugar 78. Y el logro aquí es 0 totalmente, ¿no? Maestra Melissa Amezcua. Sí, bueno, creo que esos números
dan mucho que celebrar, ¿no? Definitivamente, tener esos niveles a nivel internacional, pero insisto, creo que esto debemos analizarlo y debemos considerarlo y celebrarlo como un punto de partida, porque como comentan las colegas, estamos cruzadas, ¿no?, por una diversidad de desigualdades que nos impide precisamente entrar al ámbito económico en términos iguales, ¿no?, que los hombres, desarrollar una carrera también exitosa en términos de igualdad. Y estamos además también pensando únicamente en términos de lo que ocurre, por ejemplo, ahora en México, pero pensemos que, por ejemplo, no hace mucho en Estados Unidos hubo retrocesos también cruciales, muy significativos, ¿no? Y creo que es una muestra precisamente de esto, ¿no?, que mencionaba antes. Hay que ver los avances, pero hay que estar sigilosamente también pensando en las dinámicas en torno a estos avances, porque en cualquier momento también se vienen retrocesos. Algo muy importante creo que hay que mencionar es que a partir de precisamente estos logros de paridad se dan también procesos reactivos muy importantes, ¿no? La reacción conservadora o anti, ¿no?, igualdad en términos de género es un reto fundamental que no podemos soslayar, ¿no? Tenemos que tener mucha claridad que eso ocurre y que funciona y opera de diferentes formas en diferentes ámbitos, en el político, en el social, en el cultural, y que están precisamente íntimamente conectados. Y si no vemos eso, estos índices, estos números de los cuales nos enorgullecemos por las luchas históricas que significan, pueden cambiar drásticamente, ¿no? Sí, y podrían cambiar después de la elección del 24. Claro. ¿Puedo agregar algo, Antonio, sí, si alcanzamos? 30 segundos antes del corte. Yo creo que precisamente el conflicto existe en donde en el momento que las legisladoras retomen el discurso y las iniciativas de paridad económica en todo, el mundo va a cambiar. El mundo va a cambiar en México y es una deuda que se tiene. Las diputadas, las senadoras, el tema de paridad económica es un tema que no se ha podido resolver ni meter porque implica pues intereses económicos nacionales, internacionales, locales, pero ese pudiera ser un buen discurso, que se lograran iniciativas que apuntaran hacia la paridad económica, de la conciliación de la vida de la familia. Sacaron un programa las semesistas sobre el tema de los cuidados, pero la visión la paternal, de la familiarista. O sea, yo te doy para que tú cuides a tu hijo. Espérame, eso no es una política pública de igualdad donde tú te puedas involucrar. Entonces se repiten esquemas familiaristas, se refuerza los roles de género y la que se queda cuidando a un enfermo. Se le sigue cargando el trabajo a la mujer. Seguimos lidiando con eso. Sí. Permítanos, doctora, vamos a hacer una pausa, regresamos a Catalejo. Continuamos en Catalejo, gracias por seguir con nosotros. En 1923, Rosa Torres González se convirtió en la primera regidora municipal. Aurora Jiménez de Palacios fue la primera diputada federal, esto en 1954. María Lavalle Urbina fue la primera senadora en 1964. Y también la primera Alicia Arellano Tapia, también en 1964. Griselda Álvarez, la primera gobernadora del país en 1979. Y Rosario Ibarra de Piedra, la primera candidata a la presidencia del país en 1982. Y bueno, ya hay dos candidatas. Bueno, ha habido más candidatas, pero pues ya habrá una presidencia de la República. ¿Ustedes considerarían que una vez salvando esta brecha económica, se estaría dando un paso muy importante para lograr la igualdad, la paridad prácticamente en todo? ¿O todavía hay otros retos importantes, no nada más el económico? Doctora Susana Muñiz. Definitivamente hay una gran cantidad de retos y uno de los más difíciles porque ni siquiera están bien en la agenda de la discusión, ¿no? Que es la brecha en igualdad económica, ¿no? La brecha de ingreso. Donde sea que están las mujeres ganan menos, ¿no? En los sectores en los que están. Pero también
es más esperable socialmente que las mujeres, mira, las mujeres trabajan 10% más que los hombres, ganan 35% menos por ciento que los hombres en general a nivel global, ¿no? Un hombre de cada 10 horas que trabaja, 7 son pagadas. De las mujeres de cada 10 horas que trabajan, 3 son pagadas, ¿no? Pese a que trabajen más. Entonces, esto requiere unas transformaciones muy profundas que yo creo que el día en que realmente las mujeres tengan acceso a los recursos materiales en igualdad de condiciones que los hombres, tendríamos otro retrato. Pero no creo que sea el único, el único tema. O sea, las mujeres ni siquiera tienen dominio sobre sus cuerpos actualmente, una cosa tan fundamental como poder tener voz y decisión acerca de tu propia vida. Entonces, hay muchísimos terrenos que están pendientes. Sí. Maestra. Yo creo que es fundamental pensar también que todos estos retos significan pensar cómo estamos educando y formando, ¿no? Porque estos no son problemas que vamos a resolver nosotras ni nuestra generación, ¿no? Como no fueron las sufragistas, ¿no? de principios del siglo XX, ¿no? Las que vieron estos frutos. Pero yo creo que la educación y la formación son claves, y me refiero a la educación desde la niñez, ¿no? Porque precisamente ahí es en donde empezamos a normalizar y naturalizar estos roles de género, y el que sea precisamente normal que un hombre empiece a tener puestos y ganar económicamente y posicionarse, ¿no? Económicamente, y tener una certidumbre económica, mientras las mujeres continuamos de muchas formas rezagadas, ¿no? Entonces, creo que hay un gran compromiso, una gran responsabilidad, ¿no? Desde las instituciones educativas a todos los niveles, y el universitario es sin duda uno de ellos, ¿no? Y justo hablábamos antes de entrar al programa precisamente de los avances. Creemos que también hay avances ahí, pero también muchos retos todavía, ¿no? Por una educación y una formación que muestre precisamente cómo esta perspectiva de género es necesaria para pensar las desigualdades en todos los ámbitos. Entonces, creo que estos logros políticos, estos avances políticos, se mantienen en arenas movedizas, ¿no? Siempre y cuando, si no logramos también avanzar en esas otras agendas. Ahora, el tema de la igualdad sustantiva, ya hay paridad en todo, pero el tema de la igualdad sustantiva es muy importante. Y también se señala, no hay avances porque es importante también estar superando los prejuicios de género que todavía impiden este avance, de lo que han estado señalando ustedes. ¿Cómo lograr superar esto para avanzar en este tema y sobre todo ir disminuyendo estas desigualdades y estas brechas? Yo mantengo una hipótesis en mi vida como académica y como asociación de mujeres y demás. Depende mucho del Estado. El Estado mexicano, la concepción de Estado abstracto, debe de perfilar hacia una apertura, un diálogo incluyente, de una manera distinta de educar, de hacer gobierno, de hacer economía. Pero si mientras el Estado mexicano sigue siendo un Estado patriarcal, un Estado directriz de las órdenes del grupo patriarcal al que ellos corresponden, con lo que significa Gramsci, el concepto de Estado, pues no vamos a cambiar. Entonces vamos a estar pegando por debajo y tratando de cambiar las modificaciones, pero las estructurales no han cambiado. Entonces este país necesita reformas estructurales de fondo, de concepción de Estado, que incluya y que vea las agendas de géneros, de los géneros, porque también hablamos de mujeres, no, la diversidad de mujeres que hay, trans, queer, hay una diversidad de mujeres, y ese es el meollo. Entonces, ni los partidos políticos han cambiado, ni el Estado mexicano ha cambiado, ni aunque lleguen mujeres de presidente de la República o mujeres gobernadoras, no va a cambiar, porque el sistema del Estado, la concepción, sigue siendo muy tradicional. Es un Estado posmoderno, moderno, no sé cómo lo podamos decir, pero es un Estado que no está resolviendo las necesidades de la población y de la población en general, de las diferentes problemáticas que tenemos. Es un Estado que se está quedando rebasado. Es un Estado que se quedó con el paradigma del siglo XX y no del XXI. Ya estamos a un cuarto del siglo XXI y seguimos discutiendo cosas tan poco
profundas, como es modifica el Estado, las estructuras del Estado. Yo les pregunto a las politólogas, o sea, ¿cómo podemos hacer una reforma que cambie y que modifique de fondo para que entonces haya paridad en todo? Y no solamente paridad encimita en el discurso, en la hora de votar. Eso es lo que tendríamos que estar discutiendo hacia el 2030 o en las próximas elecciones. ¿Cómo le van a hacer las políticas, las mujeres políticas y los hombres políticos para poder cohesionar en una modificación, en un Estado moderno que atienda a estas necesidades? A mí se me preocupa cuando a veces estamos como debatiendo en esto, bueno, pero por Dios, ¿cuándo ha cambiado? Dime cómo ha cambiado el Estado mexicano en los últimos 30 años, ¿en qué ha cambiado? Yo pregunto a los politólogos y a las politólogas, no nomás cuestiones de mujeres. En la alternancia que ha habido simplemente, ¿no? Pasamos del 2000 a un partido de derecha, a uno del PRI, a uno de izquierda, y vamos a otro de izquierda. ¿Y qué me asegura a mí en las políticas públicas que haya una modificación y una transformación de fondo como Estado? Va a seguir la continuación porque las estructuras son intocables en los partidos políticos, en los sindicatos, en las universidades, son intocables las estructuras, en todas las universidades del país, públicas. Entonces, ¿de qué me están hablando? ¿Cómo podemos discutir un cambio y una transformación si lo hacemos mesuradamente, de una manera por encima y no de fondo? Las luchas feministas y las luchas de género son transformaciones y cambios. Y si no tenemos transformación y cambio, estamos perdiendo el tiempo, Antonio. Muy bien, doctora, permítanos, vamos a hacer una pausa, regresamos ya a la parte final de Catalejo. Ya volvemos. Bueno, continuamos ya en la parte final de Catalejo y bueno, la pregunta sería entonces cómo superar precisamente todo esto que mencionó la doctora Raquel Partida, porque sin lugar a dudas ha habido avances en el procesos político-electorales para las mujeres, pero hay otros sectores de la estructura de gobierno de una sociedad, por ejemplo, empresarias. ¿Cuántas mujeres empresarias hay? Y se ha criticado que una de las candidatas a la presidencia está impulsada por una oligarquía patriarcal totalmente, ¿no? ¿Cómo hacer para superar todo esto y para que haya paridad incluso en eso? Y las conclusiones del tema, ¿qué hacer entonces para lograr paridad en todo e igualdad sustantiva, doctora Susana Muñiz? Más que la receta, ¿verdad? Para cómo le damos para adelante. A mí me gustaría enfatizar y recalcar lo que tú acabas de decir. Entender la diferencia entre la igualdad formal y la igualdad sustantiva, que a mí me gusta más sustanciosa, ¿no? Y el triunfo del voto femenino y las cuotas electorales están en el terreno de la igualdad formal. Y claro que qué bueno, imagínate el momento en que las leyes eran explícitamente discriminatorias, que prohibían que eso desaparezca, por supuesto que es una gran conquista. Pero pasa igual que con las olas del sufragismo de las mujeres, cuando empezaron a conquistar el voto en 1900 y fracción por allí, 1920 y tantos, dijeron, ganamos, ¿no? Ganamos las mujeres, ya no hay necesidad de feminismo, y pues se baja la efervescencia del movimiento hasta que se dieron cuenta de que esa era la primera de una gran cantidad de luchas que todavía tenían que darse. Entonces, de la misma manera, con el establecimiento de las cuotas, con la llegada de una presidenta o de gobernadoras o de municipios mujeres, es apenas una de las primeras cosas en la igualdad formal. Para la igualdad sustanciosa, yo me voy a referir a una autora que se llama Isabel Santa Cruz, que escribió, dice, ¿cuándo tenemos eso? Cuando tenemos relaciones de equifonía, de equivalencia y de equipotencia. Dice, equifonía, que nuestra voz de las mujeres es portadora de significado y de verdad en todos los asuntos en la misma cantidad que los hombres, incluyendo tus propios cuerpos, por ejemplo, ¿no? Equivalencia, cuando lo que haces tiene la misma respetabilidad, el mismo prestigio, el mismo valor económico del trabajo que ejecutas, y equipotencia cuando cuando estás en los espacios donde se toman las decisiones, que todavía no solamente es presidencia del país, gobernatura, incluye toda la estructura del Estado, nada más desglosa
magistradas y luego de segundo rango, de todos los escalafones en el Poder Ejecutivo, secretarias, subsecretarias, direcciones generales, y te vas a dar cuenta que sigue habiendo techo de cristal, escalera rota, suelo pegajoso. Lo mismo es en el sector privado. ¿Cuántas son presidentas de corporaciones? ¿Cuántas son accionistas mayoritarias en tarara? Y vas a ver siempre la misma historia. Entonces, en conclusión, lo que dijo la CEDAW, en igualdad formal, magnífico, llevamos muchas cosas, no todas. En igualdad sustanciosa queda muchísimo. Y yo, a diferencia, sí quisiera recalcar, es necesario que las mujeres estén en los espacios de poder y en los espacios del Estado, porque esa arena, el Estado, es una arena de disputa en sí misma hacia adentro. Entonces, si no están allí las mujeres dando la batalla, mi cierre es mucho menos esperanza podríamos tener. Muy bien, muchas gracias, doctora. Maestra Melissa Mezcua. Sí, gracias, coincido con esa lectura. Yo tampoco podría aventurarme a hablar, ¿no?, de cuál sería el escenario, ¿no?, para transitar esa igualdad o esa paridad en todo. La política es precisamente eso, ¿no?, y está llena también de incertidumbres, de luchas, de retrocesos. Yo creo profundamente que estamos en un escenario de grandes logros. Y que tenemos que cuidar esos logros, eso es en lo que yo insisto, ¿no? Y para eso yo creo que si llegamos a veces por medio de alguien que nos apoya o de una oligarquía, llegamos. Lo importante es cuando llegues, hagas otra política y puedas, en la medida también de la poca independencia que se tiene, autonomía que se tiene, ir generando una propia, ¿no? Y para eso yo creo que hay que voltear a ver otros grupos también cruzados por las desigualdades, y que son parte también de una transformación, ¿no?, de este Estado patriarcal del que hablaban, ¿no?, o de estas formas jerárquicas de hacer política, centralizadas. Y creo que esas hay muchas experiencias, ¿no?, que debemos de ser capaces de articular para lograr precisamente estas transformaciones hacia adentro, ¿no? Entonces creo que esta es una lucha bien, como bien dicen, ¿no?, de logros a nivel formal, ¿no?, logros de derechos políticos que se hacen realidad, pero que es inseparable de todas otras luchas, ¿no?, por una verdadera democratización, ¿no?, de la vida pública y de la inclusión de otros grupos. Bien. Entonces creo que por ahí es donde están muchos los retos. Gracias, maestra. Doctora Raquel Partido. Antonio, yo quiero cerrar precisando y resaltando de que sí es importante que lleguen las mujeres, sí es muy importante, y eso nunca lo voy a discutir ni voy a ceder. El tema es, al momento que lleguen estas mujeres a ejercer el poder, que tengan con la autonomía y la independencia, que no se midan, que no les dé miedo tomar decisiones en función de una agenda política que les legitime sus votantes. O sea, ¿por qué tienen que estar dependiendo de los acuerdos, de los copuchos que se hacen en las diferentes comisiones y en las sesiones? O sea, sí voy a defender, pero siempre voy a apostar que lleguen aquellas mujeres que tengan una congruencia ideológica en el actuar, en el pensar y en el hacer, porque después ahí nos hacemos bolas, decimos que somos, pero no lo somos y no ejercemos. Entonces, los liderazgos son importantes que tengan esa congruencia. Y también me gustaría concluir, no me acuerdo en cuál de las 200 encuestas que a veces leemos, que dicen que 70 años le faltaría a México para lograr paridad. O sea, que si estamos ahorita 70 años, parece que estamos a la mitad del camino, o que en 70 años nos faltaría como para encontrar el tema de la paridad en todo. Entonces, no vamos a estar para esas fechas, pero como bien decía mi colega Melissa, no nos va a tocar a nosotras, nos va a tocar pues a las nuevas generaciones, y pues agradecerte, ¿no?, por el espacio y reflexionar sobre esto. No, gracias a ustedes por asistir. Y yo les pregunto finalmente, si pudiéramos medir estos avances para las mujeres del 0 al 100, estaremos que en 50% apenas. ¿En qué? A ver. Pero en general. En general yo le pondría... Comparado con la nación más avanzada en derechos de todos. No, Antonio, pues yo me caracteriza ser un poco radical y poco optimista. Yo le pondré un 30%. Sí, cuando mucho. De hecho, te iba a hacer una nota amarga. Para la paridad económica son 130 años. Al ritmo que vamos, para que las mujeres y los hombres tengan un ingreso promedio equiparable, son 130 años más de trabajo y de lucha. Si es que todo sigue como sigue, ¿verdad? Porque siempre las cosas van para atrás. Sí. Entonces, no
yo estaría de acuerdo de más allá del 30% de avance, ¿no? Pero en otras cosas sí, en educación, por ejemplo, ¿no? O sea, las mujeres estamos Pero las mujeres no llegan al poder a ser rectoras. No llegan. A eso en educación sí entras. En educación, en matriculación tenemos educación superior. Sí. Luego que ya eso se traduzca en igualdad de salarios, en igualdad de ocupaciones, en estabilidad de los trabajos. Es otro boleto, ¿no? Pero al menos estamos llegando a la universidad. Claro que también ya vas en los posgrados y entonces las mujeres se van cayendo, ¿no? Claro. O sea, va habiendo deserción. Entonces, hasta en el mejor de los indicadores, que es el de la educación, o sea, es en el mejor terreno donde las mujeres han alcanzado, hay una gran cantidad de desigualdad también. Sí. Entonces, está muy difícil. Doctora, a lo mejor va a haber rectora próximamente en la UDG, ¿eh? Yo creo que hasta el 2030. Y no hemos hablado ni de violencia, pero bueno. Sí. No, y el gran otro tema, ¿no? Sí. Maestra Melissa. Bueno, yo no me podría tampoco aventar esto de decir en qué porcentaje vamos, de ninguna manera. Creo que lo que tenemos que ver es que es un proceso, ¿no? Es un proceso que no es lineal, yo insisto, y que tenemos que verlo así. O sea, tenemos que verlo como avances, que hay que consolidar, que hay que repensar, ¿no? Y seguir hacia adelante. O sea, yo creo que, y eso en el ámbito político, formal, ¿no? Y los otros ámbitos son ámbitos todavía de muchas luchas sostenidas para lograrse. Pues les agradezco que hayan asistido a este programa. Doctora Raquel Edith Partida Rocha, muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Doctora Susana Muñiz Moreno, muchas gracias por estar con nosotros. Y maestra Melissa Mezcua Yepes, gracias. Muchas gracias a usted. Nos vemos y escuchamos en la siguiente emisión de Catalejo. Gracias.